información práctica y real que se relacione con esto. Muy bien. Entonces, comparto con ustedes primero lo que es nuestra presentación para que veamos lo que es el objetivo y lo que son los temas que vamos a estar revisando en esta, que es nuestra cuarta sesión. Muy bien, dice aquí, desarrollar las habilidades para gestionar los recursos y costos del proyecto de manera eficiente, optimizando el uso de los recursos disponibles y controlando los gastos. Vamos a ver y vamos a hablar sobre esto en esta sesión. Planificación de la gestión de los recursos, la asignación de los recursos, estimación de costos, presupuesto y control. Aunque lo vamos a ver de una manera general, yo espero que con los documentos que ustedes se van a llevar, como se los han estado entregando a través de nuestros coordinadores, son ejemplos que, como hemos platicado, son perfectibles, son mejorables, pero ya nos dan una guía de documentos que se pueden entregar. Muy bien. Entonces, vamos compartiendo una breve presentación que por ahí tengo en relación con lo que es los planes de gestión. ¿Cuáles son esos planes de gestión que se generan? Permítanme, primero abro una imagen y ahora sí compartimos. Ok, ventana. Aquí está. Muy bien, cualquier cosa, por favor, ustedes vayan comentando y me da gusto que tengamos de diferentes países, ¿no? Que nos podamos saludar y ver en ocasiones como estas. Miren, recuerden que los planes de gestión aseguran que los proyectos se ejecuten de manera eficiente. En cuanto al alcance, el plan es definir el alcance, objetivos y entregables del proyecto. Número 2, cuando se habla del cronograma, aquí hablamos de los hitos, que son esas fechas importantes donde está la actividad o entrega de un producto y el tiempo y esas fechas límite. Que se acuerdan cuando se hablaba de la ruta crítica, es aquellas en donde esas actividades no pueden dejar de estarse haciendo. En el tercero están los costos. Vamos a ver desde cómo inician estos, que es con la estimación, luego es la parte de los costos directos e indirectos y posteriormente es la parte del presupuesto, que se asigna al proyecto, pero que empieza desde la fase de inicio de lo que son los proyectos. También el día de hoy vamos a hablar hacia cuestiones de calidad. Define y mantiene la calidad de los entregables del proyecto y sabemos que estas cuestiones de calidad se dan en las organizaciones desde la parte de los procesos directivos, cuando veíamos el mapa de procesos que les mostraba en alguna de nuestras clases anteriores, y en donde desde ahí los sistemas de gestión de calidad de cada organización definen las normas, los parámetros, los procedimientos y todo lo que debe cuidarse en relación con la calidad de los procesos, y en este caso el proyecto. ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablábamos un poquito de los riesgos, de cómo identificar y gestionar los riesgos del proyecto? Y acuérdense que esta parte de calidad, riesgos y de costos van íntimamente ligadas. De hecho, también dentro de lo que se calcula en los costos es la parte de los posibles riesgos. Y ahorita vamos a ver un documento en Excel muy completo, una tablita que nos habla desde elementos de internos y externos, cómo desde lo externo una política monetaria, una política fiscal puede estar teniendo repercusión, cómo dependiendo la etapa del ciclo económico en la que estamos también, la cuestión de interna de generar en base a proyectos anteriores, los costos, la cuestión de la inflación, todo eso son factores que a fin de cuentas van a repercutir en los costos.
Y el día de mañana estaremos hablando de comunicaciones, de los canales de comunicación efectivo, cómo a través de identificar los que son los interesados, desde los clientes, quienes patrocinan el producto, cómo se va dando información a cada uno de ellos, cómo se debe tener y mantener informado a los del equipo del proyecto y a los directivos o encargados dentro de los procesos internos. Por eso vamos a estar platicando el día de mañana. Hoy nos centramos calidad y costos. Muy bien. Les quiero compartir también para centrarnos dentro de toda esta parte de la gestión. Vamos revisando, permítanme ver el documento que tengo. Documentos ya abiertos, este de matriz y etapas y documentos que se dan durante las diferentes etapas. Muy bien, aquí está. De repente se quieren esconder, pero no vamos a dejar que se nos escondan. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahorita antes de entrar a lo de los costos? Entonces ya vimos los planes de gestión. Ahorita están viendo ustedes en pantalla un documento que por ahí les quiero compartir en relación con etapa del proyecto, el documento, el documento y artefacto que se genera en esta etapa y los planes de gestión que se tienen que ir empezando a diseñar y que en otra etapa se van todavía a mejorar, a redefinir, a pulir. ¿Sale? Entonces, en esta primera tenemos el inicio, documentos, ¿se acuerdan? El acta de constitución del proyecto, el registro o la RASI de los interesados, la declaración del alcance del proyecto, se puede hacer un diccionario o se hace un documento donde se hace la estructura de desglose del trabajo, que en el caso, ¿se acuerdan de lo de la casa hogar, veamos, y en otros, es como esas actividades se dividen en tareas, lo más específico que podamos, porque también teniendo esto, ahora que veamos la relación con los costos, cada una de estas pudiera estar generando costos. De hecho, la mayoría van a generar algún costo porque acuérdense que aún trabajando dentro de la organización, el estar en la organización es dinero desde uso de la luz, desde el uso del agua, los servicios, lo que es las partes de costos directos, costos indirectos, el tiempo de trabajo y también cuando los equipos de proyecto se están trabajando en algún proyecto específico, pues también se les está pagando un sueldo. Entonces son esas horas también que van, que se están invirtiendo, ¿no? Cuando contratamos gente, también es toda esta parte. El cronograma del proyecto, que vimos que pudiera hacer a través del gráfico de Gantt, y veíamos el PERT y el CPM, ¿se acuerdan? Y planes de gestión de riesgos, plan de comunicaciones, plan de adquisiciones y plan de recursos humanos. Más o menos, esos son los documentos. Sale esto, como vuelvo a repetir, puede variar en función del proyecto y la organización, pero como base, esos son los que ustedes van a encontrar. Y de acuerdo al Project Management Institute y PMBOK, plan de gestión de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, comunicaciones y el de gestión de stakeholders también, que son nuestros interesados. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente etapa. ¿Qué más podemos encontrar ahora en la siguiente etapa? Acuérdense que estos documentos se les van a hacer llegar para que ustedes los tengan y les puedan servir como un apoyo, una guía, una referencia. En cuanto a la planificación, la estructura del desglose del trabajo, el cronograma detallado o más detallado, nuestro plan de calidad, de validación y verificación, de gestión de riesgos actualizado a la fecha en la que estemos, plan de comunicaciones actualizado, esa es la diferencia al anterior, al principio fue desde el inicio y se empiezan a hacer los primeros documentos y de alguna manera también se estiman la cuestión de los costos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso de teoría. Cada uno de estos planes ya en la planificación
ya deben estar lo más completos posibles. Y por eso hablamos que en esta parte es el refinamiento de cada uno de estos planes. Es decir, los tenemos que hacer todavía más precisos y considerando la mayor parte de elementos que pueda incluir en cada uno de ellos. En ejecución ya hablamos de informes de estado del proyecto, solicitudes de cambio y las formas de cómo hacerlo, los registros de los riesgos, cómo van aquellos riesgos que habíamos considerado desde nuestra planeación. Ya aquí hay documentos de actas de reuniones que, dependiendo de la metodología que se esté utilizando, van a ser las que apliquen. Ya empiezan a generarse productos de trabajo que pueden ser avances de diseños, avances en la misma estructura, avances en los mismos procesos de acuerdo al cronograma, a los hitos, los entregables que se habían definido, ¿se acuerdan? Desde el alcance del proyecto, los estatutos. Validaciones y verificaciones. Y aquí ya como actividad se da también el monitoreo y control de cada uno de estos elementos, del alcance, el cronograma, los costos, cómo van nuestros planes, y en esta parte de ejecución de algunos de ellos, ¿no? Que de hecho es de la mayoría. En monitoreo y control estaríamos entregando ya informes de desempeño, las mediciones tienen que ver con nuestros OKRs, nuestros KPIs. Acuérdense que los OKRs son objetivos de desempeño, son generalmente estratégicos, y los KPIs, los Key Performance Indicators, son esa parte más bien dirigida hacia los procesos. Análisis de varianzas a través de aplicar métodos estadísticos, informes de riesgos actualizados y registros de lecciones aprendidas. Y aquí ya lo que estamos manejando es control del alcance, del cronograma, los costos, a través de los formatos, de los softwares, de los sistemas que se hayan definido desde la planeación, o aquellos que también tienen que ver ya con la misma organización, es decir, ya de acuerdo a cada organización, hay formas de ir dando seguimiento a los procesos. Y finalmente, en el cierre, entregamos un acta de cierre del proyecto, la documentación final, y se hace ahora sí que la reflexión en cuanto a las lecciones aprendidas, tanto en lo favorable como lo no favorable, y se evalúa el proyecto. Y hay cierres de cada uno de estos documentos. Entonces, estimados y estimadas alumnos y alumnos, hasta aquí, díganme, ¿cómo vamos y qué les parece esta parte de este documento? Que les pueda apoyar para que tengan un poquito más de elementos en esa parte. Muy bien, vamos a empezar a ver la parte de teoría en cuanto a estimaciones, costos, algunos ejemplos directamente del libro de López, para darle el crédito a las fuentes de donde se está sacando. De hecho, la mayor parte de la presentación de hoy es de este autor, y que si ustedes gustan también, con gusto les comparto el libro en PDF. Se me hace como muy, muy completo y muy, muy didáctico como él lo comparte. Muy bien, regresamos a la presentación. Muy bien, entonces estábamos hablando de costos, estábamos hablando desde la planificación, los recursos, la asignación, la estimación de los costos, presupuesto y el control de los mismos. Déjenme decirles que su servidor, yo no soy experto en costos, pero sí como dirigente de proyectos también, y parte también de equipos de proyectos, pues uno va aprendiendo en esta parte. Siempre es interesante que, no sé si alguno de ustedes haya manejado esta parte de costos y en algún momento puedan hacer comentarios, se los voy a agradecer mucho. Acuérdense que esto lo construimos juntos y cada experiencia que ustedes han tenido es valiosa e importante. Y en esta parte, pues siempre tenemos que tener a nuestros especialistas, ¿no? En estas áreas financieras y contables también. Y bueno, cada miembro del equipo es importante en lo que aplica. Entonces,
La preparación del presupuesto, es decir, a lo que tenemos que llegar ya definido en relación a cuánto va a ser el recurso que vamos a tener para el desarrollo de nuestro proyecto, consiste primero en estimar, luego en detallar y posteriormente en controlar los costos que se originan principalmente, obviamente, con la utilización de recursos y materiales, pero que también platicábamos pueden verse influenciados por los riesgos o por las situaciones del ambiente macro y micro que se puedan estar dando y que de alguna manera se van ya como previendo, ¿sale? ¿Qué recursos se requieren? ¿Cuánto nos van a costar? ¿Cuándo se van a necesitar? ¿Y cómo vamos a ir llevando el registro y el control, tanto de los recursos como de los que estamos nosotros, eh, pues ahora sí que pagando por ellos? En primer lugar, dice López, se estiman los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades por medio del diagrama de Gantt o redes de proyecto que se van generando. No sé si acuerden, pero en el documento que nos compartió la doctora Mili, que también por ahí vamos a retomar en una parte de esta sesión, pasaron también por cada parte del cronograma, con el detalle de las actividades del diagrama de Gantt, ahí generaba un ejemplo, ¿no? De cómo iba viendo los costos por cada una de estas. El nivel de aproximación de la estimación dependerá de la cantidad de información con que se cuente y el grado de aproximación porcentaje en la misma. Entonces, primero estimación. Segundo paso, obtener el costo de cada recurso. Hay dos rubros de costos principales que ustedes igual ya han manejado y saben, que son los costos directos e indirectos. La suma de estos se integra y se estructura para, a fin de cuentas, presentarse en un presupuesto. A continuación, se proyectan los costos que integran el presupuesto a lo largo del proyecto según se vayan a requerir. Y sabemos pues que esta operación es indispensable para tenerlo cuando se necesita y que no haya problemas de liquidez. Una estimación es una valoración aproximada que se realiza, aquí lo dicen por una información real, yo diría que es cuando si no conocemos del todo lo que puede pasar, pero yo creo que también aquí se basa en que hay cierta experiencia que ya se ha podido tener y a lo mejor hay algunas situaciones de ciertos recursos que ya como organización de manera operativa regular se llevan. Entonces, de alguna manera, siento que esto que a lo mejor no todo puede ser real. Sin embargo, obviamente va a haber algunos que se estima porque obviamente a través de lo que puede pasar en el proyecto, puede haber ciertas variaciones. En general se reconocen tres niveles de estimación. Cada uno se distingue por la aproximación al costo real. Esto se me hace como más así, en esa parte más lógico, que se presenta ya al momento de la ejecución. Estimación por orden de magnitud, estimación para presupuestos y estimación definitiva. Vamos a ver cada una de ellas y luego nos vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, lo que dice aquí el ejemplo, página 133. Estimación por orden de magnitud. Esta estimación se utiliza en la etapa inicial para tratar de llegar a un presupuesto razonable en el menor tiempo posible y se lleva a cabo, que platicábamos, considerando costos de proyectos similares que pudiéramos tener un referente. A estos costos se les aplican factores de corrección debido al tiempo como la inflación, la localización, es decir, por ejemplo, si estamos en algunas zonas económicas, hay ciertas ciudades donde los costos son mayores que en otras. Entonces también eso influye y tenemos que estarlo considerando, aun y cuando tomemos como cierta referencia los proyectos anteriores, ahorita lo vamos a ver como más claro, o cualquier otro factor de proceso que pueda diferir de la base, es decir, estamos tomando el proyecto anterior como una base que nos permita de ahí ir construyendo. Muy bien, déjenme, vámonos al ejemplo directo en el documento de, en este libro de López. Se me hace como muy práctico poderlo revisar juntos. Muy bien.
Ahora, quiero preguntarles algo. Fíjense que yo generalmente con mis alumnos también les invito a que se sumen a la lectura de lo que estamos viendo. ¿Hay alguien de ustedes que le gustaría poder apoyarnos a leer y también escuchamos otra voz diferente a la mía? ¿O le seguimos con que yo les lea los? Adelante, Natsun. ¿Nos ayudas a leer el ejemplo? Y muchas gracias. Ok, no hay problema. Gracias. Ejemplo, estime por orden de magnitud el costo de organizar un Congreso Nacional de Administración de Proyectos con conferencistas internacionales para una asistencia esperada de 900 personas. El Congreso se llevará a cabo en la Ciudad de México en octubre del año en curso. Para realizar la estimación, se investigan los costos de congresos anteriores similares y se encuentra que en la ciudad de Monterrey se llevó a cabo uno hace 2 años con la asistencia de 600 personas y un costo de 700,000 pesos o dólares. Entonces, el nuevo congreso se llevará a cabo 2 años después, con una inflación acumulada para ambos años del 5%, por lo que la estimación se eleva a 735,000. El nivel de vida de Monterrey se considera 3% más caro que el de la Ciudad de México, por lo que la estimación se eleva a 757,050 por la diferencia de número de asistentes. Se estima, por la asistencia de asistentes, se estima que el costo del Congreso se elevará un 50%, la diferencia entre 900 y 600, 300, es decir, un 50% de los más de los de 600, lo que da un total de 1.135.575, con una ¿Probabilidad? probabilidad de más o menos el 50%. En otras palabras, el costo final podría elevarse hasta 1.703,3, 50% más, o reducirse a 567.787,50, 50% menos. Excelente. Entonces, fíjense, en este ejemplo, lo que platicábamos desde la teoría, hay algo de inflación, obviamente que lo sabemos. Hay la parte de poder ver qué cantidad mayor, en este caso, de asistentes va a haber. Si cambia de ciudad a otra ciudad y en la zona que puede estar, y esto tiene incremento, o fíjense, si pudiera ser que es más económico, por eso pudieran darse las situaciones de reducirse, de reducción. Sin embargo, en este caso, en el ejemplo que nos pone, va más allá y entonces también eso implica. Si tuviéramos que hacer uso también a lo mejor de otro tipo de recursos que no usamos en el primero o de tecnologías, vamos a pensar ahora que tenemos ya tan de cerca y que se fueran a utilizar en este congreso, también a lo mejor eso que no se utilizó o no se consideró en los que están sirviendo como base, pues obviamente también tendrían que tener un costo en esa parte. Muy bien, muchas gracias. Natsu, ahorita te pido que nos sigas ayudando a leer. Déjenme ver el siguiente. Vamos a regresar a lo que es el siguiente tema. Y vemos la presentación. Muy bien. Entonces vamos viendo algunos ejemplos y yo creo que Natsu, que él es bonito, Natsu nos puede seguir ayudando. Y si alguien más, también, ¿eh? Muy bien. Ese fue magnitud. Estimación para presupuestos. Estas se realizan para autorizar el presupuesto y se preparan después de que el administrador del proyecto realizó la mayor parte de la planeación del mismo y el diseño conceptual del producto o servicio ha quedado también aceptado. Vámonos a ver el ejemplo acá de los autores. Son más autores ahí con López, pero como que ese apellido, parte de que es como que se pega, tengo algunos amigos y amigas también con ese apellido. Entonces, permítanme ponerlo para ver que se pueda ver. Déjenme ver si
Lo voy a jalar un poquito más para acá porque ahorita te dejé con una parte que no se veía, Natsu. Discúlpame, estaba yo viendo, dije, ¿por qué no se ve? Pero ya lo chequé. Muy bien, ¿nos sigues ayudando, por favor? El ejemplo ahora de estimación para presupuestos. Ok, vamos. Estima el costo para presupuesto de organizar un Congreso Nacional de Administración de Proyectos con conferencistas internacionales para una asistencia esperada de 900 personas. El Congreso se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey en octubre del año en curso. Se tienen los siguientes datos adicionales. Se llevará a cabo en un centro de convenciones cuya cotización indica que el precio del evento es de 400.000, incluido el servicio de alimentos y café. Asistirán 5 conferencistas nacionales cuyos honorarios promedio ascienden a 3.000 cada uno. Asistirán 5 conferencistas internacionales cuyos honorarios ascienden a 30.000 cada uno, incluyendo viáticos. Los gastos de publicidad se estiman en 45.000. La estimación para el presupuesto es la siguiente. Ok. ¿Sigo? Sí, adelante. Y por renglón, por favor. Sala de conferencias. Cantidad 1. Costo unitario 400.000. Total 400.000. Conferencistas nacionales 5, 3.000. Conferencistas internacionales 30.000. Publicidad 45.000. Otros gastos 20%. Asistentes, transportes, papelería 122.000. Imprevistos 15%, 109.800 y el total 841.800. Muchísimas Debe notarse, gracias. Sigue, ok, sigue, sigue adelante, sigue adelante. ya listo. Debe notarse que en este caso la variabilidad está contemplada en el rubro imprevisto. El valor de 15% viene dado por la experiencia en el tipo de proyecto que se está realizando y por la precisión de la información de los rubros principales. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense, aquí el imprevisto es el que da esa parte de variabilidad. Aquí ya estamos viendo que el costo unitario se multiplica por las cantidades y entonces vamos sacando los subtotales, ¿verdad? Y al final tenemos, puede variar, pero más o menos me ha tocado ver entre imprevistos del 5, 10 y hasta el 15%, más o menos. Sale, pero en este caso, así quedó. Y ahorita nos vamos a la definitiva. Déjame leer qué dice en la teoría y Natsu nos ayudas, por favor. Muy bien, que también dicen que la participación da puntos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces la que se considera ya la que sería como, por definición, es esa que ya queda al final, sobre la cual nos estaríamos basando en lo que es nuestro proyecto. Dice, esta estimación debe ser la más detallada y va a ser la que utilicemos como herramienta de control del proyecto. Sobre esta nos vamos a basar. Se realiza a partir del diseño del detalle del producto o servicio, con información basada en planos, especificaciones, paquetes de trabajo y cotizaciones que ya tengamos, ¿no? Dependiendo si estuvimos cotizando con 3, 5 proveedores, y ya tenemos los datos exactos de cuánto nos va a costar, lo que vamos a estar haciendo, sea de materiales, sea de que contratamos a alguien, un outsourcing, para que nos haga parte de lo del proyecto, que pudiera ser en la capacitación o en el diseño del software, o si lo estamos haciendo nosotros, si necesitamos algún asesoramiento o un tipo de herramienta, equipo, ¿no? Y nos vamos al ejemplo de la página 135. Compartimos una vez más aquí con López. Muy bien. Sale. ¿Nos ayudas, por favor, entonces, Natsu? Por ejemplo, adelante, Natsu.
Ok, ya voy. Por Está bien. ejemplo, Vale. una estimación detallada del Congreso sobre Administración de Proyectos en la ciudad de Monterrey podría verse como se muestra en la tabla 6.1. Observe que los precios son más detallados y el porcentaje de imprevistos es del 5% porque ya se cuenta con mayor información. Igual, por favor, entonces, los conceptos en renglón. Ok, sala de conferencias, cantidad, costo unitario, total 353.000. Salón, esa es la misma cantidad. Conferencistas nacionales, 4, 3.000, total 12.000. Conferencistas internacionales son 6, 30.000 el costo unitario y 180.000 es el total. Publicidad, 1, 47.500 es el total. Otros gastos se mantiene en 78.000. Y los imprevistos, que ahora son del 5%, quedarían como 33.525. El total daría 704.025. Excelente. Fíjense que si checamos de la anterior, por ejemplo, aquí ya en sala de conferencias ya estamos viendo el salón, el servicio de café, alimentos, esta parte logística, ¿no? Que sabemos que se requiere. Si hablamos aquí en esta parte de otros gastos, son asistentes, el transporte, la papelería, y así pudiera irse eh, definiendo más. ¿Cuál cambió, por ejemplo, fue el del 5 al 15? Y también por aquí hubo otra variación. ¿Cuántos conferencistas al principio se decía internacionales? ¿O si eran los 6? ¿O cambió? Fíjense acá, cuando estábamos todavía en esta parte, decíamos que eran 5, pero entonces se ve la necesidad de contar con uno más. Y entonces, uno más, ya en esta parte donde se está detallando con mayor precisión y con mayor información, entonces esto nos incrementa también lo que es el costo. Muy bien. Sale. Muchas gracias, Natsu, por ayudarnos a leer. Regresamos entonces. Entonces, se van fijando, quise compartirles esta parte porque se me hace como muy claro el ejemplo. Obviamente habrá más, pero aquí yo creo que lo importante es que vayamos entendiendo que mientras más detallado tengamos toda esta parte de los recursos, los tengamos claros en el tiempo, cuándo se van a estar utilizando y tengamos ya la parte de dónde vamos a obtenerlos y el costo que vamos a tener, es fundamental para nuestro proyecto. Muy bien, regresamos a la presentación. Muy bien, vamos a hablar entonces de costos. ¿Acuerdan? Decíamos, están estimaciones, están los costos y terminamos en lo que es el presupuesto que queda al final. Definición y clasificación de costos. De acuerdo a la AACE, los costos son cantidad medible en dinero gastada en forma de efectivo o crédito a cambio de bienes y o servicios recibidos. En otras palabras, son los que se generan por adquisiciones de equipos, materiales y pago de uso de recursos para desarrollar actividades. Los costos se desglosan en directos e indirectos. Directos atribuidos directamente a la realización de una actividad en específico. Costos directos de pintar una pared son sueldo del pintor, costo de la pintura, los materiales necesarios para preparar y hacer la limpieza. Costos indirectos, aquellos que no se relacionan directamente con el desarrollo del alcance, por ejemplo, el salario de un supervisor o la renta del taller. Ambos costos se ejercen independientemente del número de muros que pueda pintar el trabajador. Que vamos a ver rápidamente el esquema del libro y luego ya vamos a seguir con las cuestiones aquí. Se me hace como muy claro el esquema y muy definido. Entonces, por ejemplo, viendo aquí nuestro esquema, bueno, el que hizo López, pero que nos comparten,
Tipos de costos, costos directos que pueden entrar ahí, mano de obra, materiales, equipos, contrataciones. Costos indirectos, los impuestos, el acondicionamiento de los lugares, las reservas que se dejan para atender los riesgos y cuestiones de tipo administrativo para el proyecto. Muy bien. Bien, nada más que checáramos ese esquema que se me hace como bastante claro. Regresamos a la presentación. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Porque ya bajita la mano, ya llevamos 40 minutotes. Qué rápido se nos va esto. Muchas gracias por quienes están pasando. Entonces, reservas para imprevistos y contingencias. Una vez que se calculan los costos totales, directos más indirectos, es útil asignar un porcentaje de ellos para evitar problemas económicos debido, acuérdense, hablábamos de variaciones o incidentes imprevistos que tratamos que sean previstos, ¿verdad? Ese costo adicional se conoce como reserva y se clasifica, uno, reserva o inciso A, reserva para imprevistos. Fondos destinados a imprevistos previstos. Se utiliza para prevenir desviaciones imputables al proyecto, cambios en el costo de materiales que pudieran estarse dando dependiendo también nuestro país va y las situaciones que se pueden ir dando y que luego se van generando a nivel mundial, ciertas situaciones que recaen, ¿no? En la alza también de los precios o dentro o por generado por las políticas, ¿no? De económicas de cada uno de nuestros países, por el, acuérdense cuando hablamos de los ciclos económicos y también si estamos, no es lo mismo en un periodo de recesión que en uno de recuperación, también todo eso tiene impactos, ¿no? Hacia tasas de interés, hacia impuestos, hacia diferentes cosas que vienen a recaer. Por lo regular, este fondo de reserva aparece en el presupuesto como imprevistos u otros y quien administra el líder del proyecto. Reserva para contingencias son fondos para prevenir desviaciones fuera del alcance por algunas situaciones cuando el cliente nos pide hacer un ajuste, que acuérdense que desde el principio en los estatutos se va diciendo que sí se puede, que no se puede, hasta qué nivel pudieran darse los cambios y todo un protocolo o procedimiento para hacerlos. Lo que hablábamos, ¿no? De evaluaciones, recesión, inflación acelerada o algunos desastres, ¿no? Que no estamos tan bien ajenos aquí. No hace mucho pasó lo de este desastre en Acapulco, en donde la verdad también ustedes han podido ser a lo mejor escuchar o protagonistas de situaciones y pues son cuestiones que mueven y pues las de las vidas, ¿no? Que es de lo más lamentable, de lo más que es como trascendente e importante, pero también sabemos que en toda esa parte de establecimientos, empresas, cosas, bienes, pues quedan a veces reducidas a nada. Entonces, ahí se dice que la reserva para contingencias se destina a imprevistos verdaderamente imprevistos. Y una vez que se hayan estimado y calculado los costos directos, indirectos y estas reservas, las integramos en el presupuesto. El objetivo principal es comunicar de manera clara y ordenada los gastos del proyecto a todos los implicados, partiendo desde nuestros clientes, nuestros directivos, el equipo de trabajo y cuando llegara a requerirse o fuera conveniente a nuestros proveedores, a lo mejor de mucha confianza y aquellos que tienen como esa parte de relación ya a lo mejor de años con nosotros y que también generan ciertas facilidades, ¿no? Para la hora de las adquisiciones. La estructura de la división del trabajo facilita la integración del presupuesto, lo hemos platicado, ya que en función de esto se costean los paquetes de trabajo y se asuman. Y el término adecuado para designar el presupuesto reflejado en la estructura de desglose del trabajo es la estructura de la división de costos. Muy bien. Hasta aquí como estamos, porque tendríamos una muy breve pausa cerebral y en donde ahorita como me digan,
es donde quiero compartir con ustedes lo que es el, el proyecto que nos compartió la doctora Mili, que es donde se desglosan los... Déjenme compartirles eso, nos vamos a 3 minutitos de pausa cerebral, porque después de esta pequeña pausa, ustedes van a tener un repaso. ¿Sale? Entonces, déjenme rápido, les comparto este documento que ustedes ya tienen. Si alguien no lo tiene, por favor, no deje de comentarlo para que ya sea a través de su servidor o de nuestros coordinadores, coordinadoras, se les pueda hacer llegar. Pero me gusta mucho para cerrar esta parte como el proyecto que nos compartió la doctora nos va a dar elementos para poder ver esto que hemos estado platicando de una manera más clara y aterrizada en ese proyecto real. Muy bien, nada más vemos eso. Entonces, recuerden, el documento se llama formato guía. Y aquí quise mostrarles esta parte donde acuérdense que está el resumen del proyecto, la matriz Bester que ella utilizó para analizar problemáticas complejas, los objetivos, la estructura de desglose de trabajo, que es lo que hemos estado platicando, diferentes componentes, los productos y los entregables de cada paquete de trabajo. ¿Sale? Aquí la matriz del involucrado, grupos involucrados, problemas, intereses, estrategias, acuerdos. La parte del tiempo por cada uno de estos. Lo que hablábamos también aquí, hay un diagrama de red. ¿Se acuerdan que ahorita, en base a lo que leíamos del autor, pueden ser a través de ambos o de alguno de estos, pero aquí ya cuando se tienen muy claros en el diagrama de red, cada una de esas tareas y subtareas, tenemos nuestra ruta crítica. Aquí llegamos a nuestro presupuesto detallado, que es en el caso de este proyecto, en donde están las actividades, las cantidades, los montos y los totales. Y así si se fijan al detalle por cada uno de los mismos. Y esto va permitiendo, a lo mejor por categorías, ir sacando subtotales hasta ir llegando al resumen donde también se van a sacar los costos, ¿no? Muy bien. Entonces no dejen de revisar este documento como un muy buen ejemplo de hasta dónde y el detalle que se puede llegar y se debe de tener, mientras más detallado mejor, en esta parte. Entonces, tengo las 7:50. Les propongo que 3 minutotes para que en dado caso agarren 5, para que vayan por su bebida refrescante, vayan al baño, vayan a platicar con alguien. Si tenías un pendiente, mándale el WhatsApp y dile que ya te falta menos, que te espere tantito, hasta para estirarse poquito. Así como creo que vi a José Ángel que también lo hizo. Y sí, de repente no estar sentado y dependiendo de las chambas, a veces nos toca estar parados buen rato, nos toca estar sentados. Los veo 7:55.
Muy bien, vamos retomando entonces y en lo que se van incorporando, por favor, ya les compartí un link para vernos en la plataforma de Jamboard, que ya la hemos utilizado. Ya veo que algunos ya están por ahí ingresando. Por favor, ¿qué les voy a pedir? Acuérdense que pueden subir imágenes, pueden subir aquí la nota. Pongan lo que les ha sido de aprendizaje de lo que llevamos y hacia los costos. Es decir, pueden combinar lo que ustedes quieran compartir. Aquí vamos a hacer como un collage con qué es lo que te ha quedado de estas sesiones, que te ha llamado la atención ahorita en relación a los costos. Pongan por favor su imagen, pongan su nota y de favor cuando pongan su nota abajito pongan su autógrafo, es decir, ponen su nombre o como les gusta que les digan, ¿verdad? Entonces, adelante, déjenme volver a compartir el link por aquello de quien va entrando. Entonces, si alguien tiene dudas en cuanto a lo del manejo, acuérdense, pues ya vimos cómo se puede hacer. Déjenme, voy a compartir para que lo podamos estar viendo. Vamos a dar 3 minutitos para esto. Acuérdense que aquí en el Jamboard, aquí le das en esta parte de la nota y entonces pones algún tema que puedes poner como la de tipos de riesgos. Lo que me llamó la atención, puedes poner aparte de lo que es la estimación de los costos. Y ya le pones ahí, bueno, me faltó ponerle el nombre. Puedes volver a entrar y pones, aquí pongo el profe Gab. Gracias, Denilson. Muy bien, vamos poniendo. Bueno, está ya, también la he hecho, porque pues ya está. Muy bien, váyanle accesando, por favor. Esta es parte de lo que también queda como evidencia aquí del trabajo, de sus participaciones. Les animo, fíjense que ya falta poquito, ¿eh? Miren, esta clase ya se nos está yendo. Todavía hay algunos temas interesantes que vamos a revisar. Les voy a compartir los cuadros que les prometí al inicio. ¿Se acuerdan de las etapas y los costos? Y los tipos de costos directo e indirecto, cómo pueden eh, identificarse ya en un caso real en la organización. Y así sería. Entonces aquí es el sticker, aquí es alguna imagen, aquí es si quieres poner un texto. Y aquí puedes escribir sobre la gestión de recursos humanos. Yo lo considero importante. Y así, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues adelante, adelante. 2 minutitos más para que continuemos. Y además el link queda abierto para que ustedes puedan seguir compartiendo. Ok, Margaret, sí, creo que has tenido ese detalle. Por favor, comparte aquí en el chat. También, pueden compartir aquí en el chat. Ahora sí que lo de la herramienta, pues nos llega a ayudar, ¿no? Es una manera de hacerlo. Buenas noches, Jorge Humberto. Aquí comparte, Margaret,
que he visto desde la primera sesión también contigo, con ustedes, pues que se han mantenido. Adelante, sigan, porque ya mañana y luego el sábado, yo básicamente es el cierre. Acuérdense que para el viernes es su evaluación. Revisen los materiales, revisen los apuntes, pero si han estado tomando algunas notas y dan una checadita de los materiales, ahí va a salir. Les va a ir bien. ¿Sale? Muy bien. Un minutito más. Quienes no pueden en Jamboard, por favor, compartan aquí a través del chat. Y acuérdense que pues todo esto les cuenta, ¿verdad? En esa parte y también a mí pues me dejan saber un poquito más de cómo vamos, ¿verdad? Muy bien, que de hecho hoy vamos a hacer una estrategia diferente de cierre antes de ya dejarlos con el coordinador. Pero va a ser surprise. Surprise como cuando le digo a mis alumnos, el último que levante la mano es el que participa, ¿no? El análisis de riesgo, tú puedes estimar los costos, Margrit, y también puedes poner la parte de tu plan en el cronograma, es decir, qué vas a hacer, qué actividades vas a desarrollar para llevar el control de ciertos riesgos. Entonces va en el cronograma y también te sirve para la parte de presupuestación. Acuérdense que también hay un documento formal que es el plan de riesgos o plan de gestión de riesgos. Sale. Pues muy bien. Ya por ahí veo que siguen participando y vamos a avanzarle porque el tiempo se nos va a ti con todo gusto. Vamos a continuar con la presentación porque también cada tema, de veras, ustedes lo han visto, trae muchísima información y si ustedes revisan eh, fuentes, teorías, hay muchísimo de esto. Muy bien. Entonces, nuestro concurso repaso, pues ya lo están haciendo ahí en Jamboard, ahí queda como evidencias, yo estas las subo con los coordinadores. Entonces, como veíamos en nuestro programa de inicio, ¿se acuerdan los puntos? El primer cuadro que revisamos después del objetivo. Ahorita vamos a hacer como una condensación de información y de temas, pero quise que ustedes partieran también viendo desde el panorama general del plan de gestión, desde los documentos que se presentan y ahorita al final vamos a ver cómo lo de los costos, cómo entra en cada etapa del proyecto y cómo los costos directos o indirectos, qué tipo de documentos también se generan o procesos tienen que ver con ellos. Esos son otros dos documentos que les vamos a compartir. Pero ahorita vamos a cerrar en esta parte de definiciones con lo que es planificación de gestión de recursos, que implica identificar y adquirir los recursos necesarios. Aquí son algunos, de hecho, se acuerdan que hablábamos hasta de tangibles e intangibles, ustedes, algunos de ustedes los comentaron, para llevar a cabo un proyecto de manera eficiente. Pasos clave. 1. Identificación de recursos necesarios, tipos y cantidades de recursos para cada fase, lo que hemos visto, mientras más detallados. Adquisición de recursos, ir viendo de dónde se van a obtener estos recursos a través de contratación, compras o acuerdos con terceros. La asignación es distribuir los recursos de manera adecuada para maximizar la eficiencia y evitar cuellos de botella. Y lo que platicábamos, desarrollas un plan de gestión de recursos. Documento que detalle cómo se gestionan, utilizan y controlan los recursos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Asignación de recursos, proceso de distribuir estos recursos en las diferentes tareas y actividades del proyecto
y nuestro objetivo es asegurar que cada tarea cuente con los recursos necesarios para completarse en tiempo y dentro de lo que se ha presupuestado, programado, realizado y cuánto se presupuestó, cuánto se gastó de lo presupuestado. Procesos clave: evaluación de la disponibilidad, determinar disponibilidad y calendario. Aquí ya calendarizamos. Se asignan a las tareas específicas basándose en la prioridad de las mismas, y acuérdense la dependencia, si alguna actividad es predecesora de otras y cuando se hacen simultáneas, y entonces se va a necesitar el recurso para ambas. Ajustes y reasignación: ajustar las asignaciones según sea necesario para abordar conflictos de recursos o cambios en los proyectos. Y otro paso clave aquí: supervisar continuamente la asignación de recursos para que se mantenga alineada con el plan del proyecto. Estimación de costos, que ya habíamos visto la definición. Calcular el costo total esperado para completar las actividades del proyecto. Aquí me voy más a los pasos clave: enumerar los costos posibles, costos directos e indirectos, determinar costos unitarios de cada recurso, hacer la sumatoria para obtener el costo total y también dar una revisión de estimaciones para asegurar precisión y hacer ajustes de acuerdo a cómo se acuerdan los imprevistos previstos y los tres tipos, ¿no? Todo esto tiene que estar aquí. Y finalmente ya el plan financiero detallado, que es nuestro presupuesto. Los pasos clave aquí es definición del alcance, clarificar el alcance, ver que todas las actividades necesarias estén presupuestadas. Aquí es donde se suma nuestra ruta crítica también. Asignación de costos, la incorporación de contingencias y la aprobación del presupuesto, que debemos tener obviamente la aprobación formal por parte de los patrocinadores del proyecto, que son quienes están generando el recurso. Vámonos al paso de control de costos del proyecto. El control de costos implica monitorear gastos reales en comparación con el presupuesto planificado, tomar medidas correctivas cuando sea necesario para mantener el proyecto dentro del presupuesto. Pasos clave: las líneas base del presupuesto para comparar los gastos reales, registrar y revisar regularmente los gastos reales del proyecto, identificar y analizar cualquier desviación significativa del presupuesto planificado y medidas correctivas, implementar aquellas acciones que se requieran para abordar estas desviaciones y realinear, los costos con el presupuesto. Y nos vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a compartir aquí la parte. Ya vimos lo de el documento del proyecto de la doctora Mili. Ahora les voy a compartir un documento hacia fases y costos, que también ahorita les comparto el link de una vez, para que se lleve menos chamba a nuestros coordinadores. Sí, David, lo siento que no hayas podido desde el teléfono, pero ya sabes, comparte aquí en el chat. Ok. Vamos a ver este documento, fases y costos. Y ahorita les mando el link. Muy bien. Ya se ve, permítanme, por favor, ir viendo la parte de ir incrementando la vista.
Vámonos. ¿Cómo lo ven ahí en 150? Espero que ya mejor. Déjenme regreso aquí al aula. Ya se alcanza a ver mejor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí vemos fase del proyecto, iniciación, tipos de costos para ver la viabilidad, la planificación inicial y en algunos casos costos de investigación también para poder ver qué más necesitaríamos, tanto de recursos como de gente que nos pueda apoyar, desde conocer más la situación del proyecto, tendencias, investigaciones de mercado, análisis de necesidades. La descripción de estos costos, análisis de viabilidad y estudios preliminares, reuniones iniciales y documentación preliminar, y lo que platicábamos, ¿no? La investigación de mercado y análisis. En la parte de planificación, costos de personal, salarios, beneficios, costos de herramientas y software que vamos a estar utilizando, que puede verse desde las licencias para la utilización de los softwares. Posiblemente vamos a necesitar consultoría y entonces consideramos honorarios de consultores y expertos externos, costos de capacitación, programas de formación y desarrollo de habilidades y los costos de la documentación, creación de planes detallados y documentación de procesos. En la parte de ejecución, ¿cuánto estamos ahora sí que derogando por los costos del personal, los materiales, las compras de materiales y suministros de acuerdo a lo que hemos estado planteando y que viene en nuestros cronogramas, viene en nuestras estructuras de desglose del trabajo detalladas? Si tenemos que en algún momento costos de subcontratación, pues los pagos a contratistas y proveedores externos, costos de comunicación, acuérdense que gastamos en comunicación interna y externa, eh, desde cómo nos manejamos y nuestros sistemas internos y los costos directos que estos conllevan hasta la parte externa que podemos hacer en la difusión o promoción. Y costos de viajes que básicamente son gastos de desplazamientos y alojamiento cuando esto lo requiere. Y algo que ya vamos a dejar, que vamos a ver después, es el monitoreo y control. Esto lo vamos a ver en la sesión número 6 para que no se la pierdan. Y en lo del cierre, los costos de la documentación, el informe final, los contratos, pagos finales, liquidaciones de contratos, costos de entrega y transferencia, los entregables al cliente y pues también uno de reconocimiento del equipo, ¿no? Como ven, que yo creo que este se me hace también bueno porque a veces pues pura chamba y también se vale, ¿no? Tener en esa parte. Entonces, viene aquí, va otra vez copy link y allí está. Ya lo tienen aquí en el chat, si gustan descargarlo, está completamente abierto para que sean no solo que lo observan, sino que pueden ser editores, ¿va? Para que lo descarguen. Muy bien, hasta aquí cómo vamos para ver otro documento que vamos a ver ya de costos directos e indirectos y casi con eso vamos a ir cerrando. Díganme, hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han visto esto en la información? Ya abrió el documento, habilitamos edición y comparto. Muy bien, este otro documento
La intención básicamente, alumnos y alumnas, estimados y estimadas, es que ustedes puedan ver, permítanme, fases costos, ok, regreso a lo que se está viendo en pantalla. Déjenme checar qué es lo que estamos viendo en pantalla. Ahí está, mira. Ok, el que andaba en otro archivo era yo. Muy bien. Entonces aquí están los tipos de costos, están los costos directos, los materiales, el proceso, identificación de necesidades, solicitud de cotizaciones y comparación de precios, selección de proveedores y la negociación de los mismos. ¿Qué factores pueden estar influenciando en esta parte? Económicos, inflación de precios, financieros, tipo de cambio si es que estamos importando, políticas de importación y aranceles. En cuanto a la política macro, la tasa de inflación y políticas monetarias. En cuanto a la micro, competencia en el mercado que haya de estos materiales. Y dentro de la organización, las estrategias de compra y negociación que apliquemos. Todo esto viene a repercutir en nuestros costos directos. ¿En qué más? La parte de los equipos, determinación de equipos necesarios, investigación de opciones de compra, evaluación de costos, mantenimiento y operación, costos de amortización, financieros, políticos. Aquí se me movió el documento, igual les voy a mandar el que no trae esto. Innovación tecnológica y estrategias de inversión en activos. En cuanto a costos indirectos, administrativos, que incluye la estimación de costos de administración general, de las oficinas, de los servicios, el cálculo de salarios del personal administrativo. Aquí la parte es económica, los incrementos en costos operativos generales. En la parte financiera, presupuestos y previsiones financieras. En la parte política, regulaciones fiscales y laborales. En la política macro, políticas de subsidios y ayudas gubernamentales. En lo micro, competencia en servicios administrativos. Y dentro de la organización que tiene que ver con la parte administrativa, la eficiencia operativa y qué tanto se puede hacer una reducción de costos. En cuanto a generales, utilidades, seguros, evaluación de necesidades de servicios generales, contratación de seguros y servicios de soporte, estimación de costos de servicios, electricidad, el agua. En cuanto a los económicos, influyen las tarifas de los servicios públicos. En los financieros, la disponibilidad de fondos para los costos generales. En lo político, las regulaciones de servicios. En la macro, las políticas energéticas y ambientales. En lo micro, los proveedores de servicios y competencia. Y dentro de la organización, las estrategias que se llevan de contratación de servicios. Y finalmente, ¿se acuerdan que platicábamos y decíamos también, Margrit, la gestión de riesgos, identificación y evaluación de riesgos, planificación de mitigación y contingencias y asignación de presupuestos donde tenemos que tener estas, qué vamos a hacer para buscar mitigar estos riesgos? Y obviamente esto nos genera un costo que también tenemos que tener considerados. Y acuérdense que también se hablaban de las reservas para aquellas contingencias graves que pudieran llegar a presentarse y que si se acuerdan en el ejemplo, más o menos en uno de los dos ejemplos vimos de un 15, de un 5%. En lo económico, impacto financiero de riesgos potenciales. En los financieros, costos de financiamiento de contingencias. En lo político, legislación sobre gestión de riesgos, políticas de seguros y reaseguros, competencias en el mercado y dentro de la organización, la cultura y políticas que nosotros tenemos
respecto de cómo se atienden los riesgos. Y pues muy bien, básicamente regreso ya a la presentación porque ya estamos cerca de cerrar este documento. Ahorita también les comparto, déjenme hacer por ahí el ajuste que faltó en un punto y se los hago llegar a través de nuestro coordinador. Pues muy bien, gracias Jacqueline, gracias Denilson. Toda esta información vayan haciendo su portafolio, vayan generando ahora sí que su estrategia, también dependiendo de lo que es el proyecto. Y todo esto pues son guías que nos pueden dar un norte de qué es lo que tenemos que considerar en la parte de nuestros costos, considerando los riesgos. Y bueno, es una serie de elementos que hemos tratado de compartirles con ustedes lo más condensado posible en estos documentos de Excel, en estas tablas, para que tratemos de ir como acomodando, ¿no? Todo lo que, parte de lo que lleva el proyecto, ¿no? Muy bien. Regreso al tema y compartimos. Muy bien. Pues ya estamos básicamente en la recta final. Esta matriz que ya ustedes pudieron ver de las etapas, los documentos. Vamos a ir cerrando con algunas conclusiones de esta sesión, el aprendizaje. Y les decía hace rato que lo vamos a hacer de una manera diferente, vea, ya por ejemplo estuve viendo ahorita, ya me regresé aquí a ver en el Jamboard, no se les olvide poner ahí pues, lo que es su rúbrica, lo que es su firma. Y ahora sí que le vamos a hacer como en la escuela, como le hago con mis queridos alumnitos y alumnitas. ¿Sale? Entonces vamos a girar la ruleta y vamos a pedir que alguien nos pueda compartir. Primero va a ser aquellos que les gustaría poner algo, tomar el micrófono y después otros que los vamos a invitar a que lo hagan. ¿Sale? Entonces, ¿alguien quiere empezar y compartir algo como para ir cerrando? Y si no, ahorita va a haber unos afortunados que voy a cerrar los ojos y donde mi dedito llegue, ahí va a ser. ¿Alguien le gustaría ir compartiendo? Déjenme ir poniendo de poder ver más. Ahora sí ya amplié aquí. Poder ver más. Muy bien, entonces vamos a empezar con un caballero. ¿Sale? Le vamos a pedir a Edwin Flores. Edwin, ya se fue. Igual se le fue el internet. Bueno, en lo que llega él. Carlos, ¿nos quieres compartir algo, Carlos Gómez? Ah, ya regresó Edwin también. Edwin, Carlos, cualquiera de los dos que guste compartir algo. Y si tienen alguien algún problema para compartir, pueden ponerlo ahí en el chat. ¿Sale? Muy bien, en lo que Carlos y Edwin pueden participar, vamos a pedirle a Lilia Pérez Sáenz. Si nos quieres compartir algo, Giovanna ya puso ahí
Una manita. Ok, María Alejandra también ya está poniendo algo por ahí. Pueden ser reacciones, pueden ser que compartan. Ok, Lilia por ahí ahorita no pudo. Meli GH. Ahora sí que le estoy atinando a los que a lo mejor tienen algún problema ahí, y algo que aprendí ahora con pandemia y algunas otras cuestiones es que a veces se tienen de repente, ¿no? Problemas para la hora de compartir. Lilia ya pudo por ahí. Alguien ya compartió ahí pantalla, ya me estoy viendo en su celular. Muy bien. José Ángel, algo que nos quieras compartir. Fue Juan Benigno, ¿verdad? Presentando. Gracias, Juan. José Ángel, algo que gustes. Sí, profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante. Sí, he estado con atención llevando todos estos días sobre lo que es gestión de proyectos y he asimilado bien para cuando esté pues en mi trabajo. Yo trabajo en Chiclayo, municipalidad de José Leonardo Ortiz, y se adquiere una buena experiencia. Y de paso doy gracias a usted, profesor, por haber enseñado bastante sobre el tema. Muchas gracias a ti, José Ángel. Gracias por compartir, sobre todo con ustedes. Muy bien. Pues básicamente ya vamos a ir cerrando el tema, pero no me quiero ir sin pedirle a Brian Fernández, que trae ahí en la imagen uno de una película bien interesante, ¿verdad? Brian, ¿nos compartirás algo ya para cerrar y dejar el tiempo aquí con el coordinador? Es que es una de esas películas que me gustó ver en familia. Juan Benigno, adelante, si gustas compartir. Y ahorita dejamos a Brian. Sí, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. A tus órdenes y un gusto. Igualmente, buenas noches a todos los que están en línea. Bueno, estos 2 días estaba viendo los cursos, profesor, y igualmente gracias por su forma de enseñar, también por la experiencia, y también es de agrado felicitarle igualmente. Te agradezco mucho, sobre todo que puedan compartir, que se animen a compartir, porque también acuérdense que el conocimiento es compartido. Y en la medida que todos podemos participar o aportar algo, nos enriquecemos, porque les dije el primer día, el que su servidor esté aquí, ni lo sé todo y también me puedo equivocar como ser humano, y el que ustedes compartan, complementen, puedan decir, nos va a enriquecer a todos y que así sea parte de esto, ¿no? De compartir. Pues muy bien, dejamos el tiempo ya aquí con nuestro coordinador que ubico ya debe estar por aquí. Cuídense mucho. El día de mañana, si Dios nos lo permite, nos saludamos con un tema muy interesante que es toda la parte de comunicación, desde los interesados de mayor nivel hasta todos aquellos que sabemos que deben estar involucrados y tener información de lo que estamos haciendo. Muy bien, adelante, coordinador. Listo. Gracias. Gracias, licenciado Gabriel, por su apoyo en esta